Para florecer, primero debes escuchar la voz que te susurra en el silencio, que te llena de dudas y miedos, esa voz que te impulsa a buscar las respuestas ante tantas preguntas. Florecer comienza de adentro para afuera, cuando cultivas tu ser. Eres consciente, compasiva y más amable contigo. Yo soy Jessica Rengifo y en este espacio podrás sumergirte en historias auténticas, consejos prácticos y reflexiones profundas hacia tu florecimiento personal y profesional. Aquí, la mejor versión de ti está a punto de florecer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Florecer. Gracias como siempre por la receptividad que han tenido los episodios anteriores. Recuerden que esto lo hacemos con muchísimo amor para que cada una de las invitadas que vienen a compartir con ustedes nos dejen esas herramientas, esas recomendaciones y esas experiencias que a cada una de nosotros nos van a funcionar en nuestro día a día de acuerdo a la actividad que estén realizando. Hoy tengo el agrado de tener en este espacio a la psicóloga integral Oriana Rangel con experiencia en el área infantil para conversar un tema que como madres, cuidadores o representantes familiares es muy importante para todos porque debemos conocer y reconocer qué debemos hacer para ayudar a nuestros niños a que ellos puedan gestionar sus emociones ante adversidades, ante algunas crisis que se puedan presentar. Entonces le damos la bienvenida a la doctora para que nos comparta desde su experiencia profesional cuáles son esas herramientas que podemos implementar. Gracias a todos por esta invitación, gracias también al espacio de Florecer por permitirme ser parte y por supuesto brindarles nuevas herramientas para el manejo, en este caso, de las situaciones a nivel infantil o lo que se requiera en el área de psicología. Bien, antes de entrar como que a la profundidad del tema, me gustaría que desarrollemos un poco la definición de qué es una emoción. Aunque ya hay una película muy conocida que creo que todos las han visto, pero si no, no vamos a hacer spoiler acá para que la puedan ir a ver. Definir qué es una emoción. Perfecto. La emoción básicamente es una reacción fisiológica. Una reacción fisiológica ante una serie de estímulos que desencadenan esta emoción, es decir, una situación determinada, por ejemplo, nos puede emitir una emoción, una reacción fisiológica que va acompañada de temblores, pudiese ser tener miedo. En el caso de la película Intensamente es muy buena y sin hacer spoiler, el que ya no la vio, básicamente Intensamente nos habla de esas emociones básicas que son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, y de hecho incluyen a nivel fisiológico, que es un estado emocional, que es la ansiedad. La ansiedad como tal, desde lo fisiológico, es esa que te desbordas, que sientes que pierdes el control. Entonces es una muy buena película para llevar al niño a ese mundo de las emociones, a entender cuáles son nuestras emociones, cuáles son esas respuestas fisiológicas y cómo podemos actuar desde el pensamiento, porque evidentemente la emoción va ligada y acompañada a un pensamiento y por ende a una conducta. Entonces la emoción nos lleva a una respuesta conductual y desde esa respuesta, ese comportamiento está ligada directamente a un pensamiento. Entonces podemos ver que la emoción es esa que nos permite sentir en primer lugar, porque lo podemos decir muy básico, pero desde ese sentir yo puedo accionar. Lo que siento, pienso, y desde lo que yo pienso puedo actuar. Entonces partimos de esa premisa. O sea, es decir que digamos que tiene como 3 fases o 3 etapas esa emoción. O sea, la siento, pienso y reacciono de acuerdo a la emoción que estoy sintiendo. Exacto. Eso que estás hablando ahorita es lo que viene siendo el ser humano. El ser humano es un ser que es pensante, ¿okay? Que tiene una serie de pensamientos que son los pensamientos, todas las imágenes mentales que podamos tener. Me imagino en este momento que estoy siendo escuchada, que hay personas que están a mi alrededor, eso es un pensamiento. Luego el pensamiento como un todo para ese ser humano pasa a una emoción, está asociado siempre, lo que pensamos con las emociones. La emoción puede ser, por ejemplo, la alegría en este momento
y luego pasar a una conducta, hablar, escuchar. Entonces, estos tres episodios van juntos y forman lo que es el todo del ser humano. Pero el ser humano, estos procesos no se dan de manera aislada, sino que se dan como un todo. Este todo parte de un contexto social, un ambiente, una serie de estímulos con los cuales diariamente nos vemos influenciados. En el caso de los niños, que a medida que van creciendo, siempre lo hacen de una manera inconsciente las emociones que ellos van percibiendo, y cuando uno se hace adulto como que va perdiendo esa sensibilidad a reaccionar ante esas emociones, ante esos estímulos. No. Todo esto va a depender, en primer lugar, de la formación familiar, ¿ok? Es muy importante cómo estamos formando a los niños, ¿ok? Desde la formación yo puedo mostrar como familia, y va a depender mucho de esto. Vemos muchos adultos actualmente que ahorita está un tópico que dice: antiguamente a mí nadie me decía cómo sentirme, a mí me decían usted haga esto y si está triste, avance. En este caso, nosotros podemos actualmente tener la apertura de, a nivel familiar, enseñarle al niño sus emociones. Identificar esas emociones. ¿Se pierden? Para nada. O sea, el niño, de hecho, biológicamente fuimos formados para tener un estado emocional. De hecho, en nuestro cerebro tenemos un área que es el sistema límbico. El sistema límbico es el que forma, y la amígdala, todo este sistema emocional. ¿Qué pasa? Si un niño, una persona de repente nace sin este sistema de tipo emocional, probablemente, esta persona no tenga empatía, no genere ciertos recursos. Entonces definitivamente las emociones no se pierden. Sin embargo, lo que se puede perder es la concientización, el darse cuenta de esas emociones, porque, por causa de las experiencias de vida, muchas personas tienden a reprimir, a tener algunos mecanismos de defensa, que es parte del proceso humano, en donde por medio de esas herramientas la persona más bien evade, evita, y además tiende a reprimir y a decir, yo no siento nada por esta situación, pero pasa el tiempo y en algún momento, como está relacionado al estado conductual o de la parte comportamental, básicamente esta persona en algún momento lo va a ver o lo va a evidenciar dentro de las conductas que son observables, porque el pensamiento no lo podemos observar. Las emociones de repente las puedo reprimir, ocultar, decir no están aquí, no están en mí, o sea, yo las reprimo, las guardo ahí como en un cajoncito, pero ellas en algún momento van a salir, precisamente combinándolo con lo que es intensamente. O sea, esta Riley, la protagonista, pasa una serie de eventos, pero ella guarda estas emociones, y esta emoción pasa, y estos pensamientos, es decir, esa voz interna la lleva a decir, a realmente desbordarse emocionalmente, que es lo que vamos viendo casi al culminar la película. Se desborda emocionalmente. ¿Por qué? Porque no ha identificado, y parte de esa identidad emocional ella la deja a un lado para decir, yo soy otra persona que no soy. Y desde allí, al darse cuenta que su identidad parte de aspectos a mejorar, aspectos positivos, fortalezas, es que Riley se da cuenta que realmente necesita aceptarse, y parte de ese proceso emocional es la aceptación. Aceptarte tal y como eres, a pesar de que pasas toda tu infancia, pasas toda tu vida, siempre tienes la oportunidad de identificar, validar y aceptar lo que eres y tus propias emociones. ¿Cómo se pudiese hacer para, como adultos, ayudar a los niños a que puedan identificar esas emociones y evitar que se presente alguna situación como la que vivió Riley, que ante toda esta situación ella tuvo que enfrentar esas emociones que digamos solas? ¿Cómo podemos hacer nosotros como adultos? Bien, yo creo que lo primero es que el adulto, ¿no? Mami y papi en casa puedan modelar. Yo creo que toda conducta parte de un modelaje. Parte de un modelar y decirle al niño, este soy yo, esto es lo que yo represento en casa. Muchos, como bien hablamos del tópico anterior, muchos adultos crecen sin identificar, validar, de hecho sus emociones las dejan a un lado y se comportan como que si las emociones no existieran, y más bien las desplazan. Entonces, en este caso, el primer paso sería modelar esas emociones. ¿Cómo modelo esas emociones? Creando espacios a nivel familiar, para que, partiendo de ti como adulto, porque el adulto es el primer modelo de un niño,
el niño vea que tú estás consciente de tus emociones, que tú quieres trabajar en tus emociones, que si una emoción te lleva a un comportamiento que digamos no es tan adaptativo, el niño pueda entender, oye, mi mamá, mi papá identifican sus emociones, validan sus emociones, empatizan consigo mismo. La empatía o esa autoempatía que es sumamente importante en estos tiempos, entender, y el niño al ver este modelo va a identificar que las emociones no son malas, que expresar nuestras emociones no es negativo dentro del núcleo familiar, más bien es algo positivo, algo que me genera crecimiento personal, que me genera un desarrollo amplio en poder tener internamente la capacidad de reconocer y decir, me siento de esta manera. El niño lo internaliza y como modelo dice, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi mamá y mi papá, que expresan sus emociones. Ojo, la emoción es válida. El comportamiento reactiva esa emoción es lo que siempre digo que tenemos que modelar principalmente, pero que es mucho más sencillo cuando yo pauso y identifico como mamá y papá lo que me está pasando para no reaccionar impulsivamente, golpear al niño, llegar a algún tipo de evento desadaptativo que, bueno, evidentemente va a tener unas consecuencias, bien sea a corto o largo plazo en la vida de este niño. En el caso de los niños, ¿cuáles serían las emociones que ellos pudiesen experimentar ante una crisis? Crisis familiar, crisis social, algún duelo, alguna pérdida, porque creo que la percepción de crisis para ellos puede ser muy diferente a lo que nosotros como adultos podríamos ver como crisis. Correcto. El niño experimenta la crisis, una de las emociones, bueno, no, siempre digo que no somos los lectores del pensamiento o los lectores de identificar qué está sintiendo un niño, pero yo creo que uno de los principales factores que podemos tomar en cuenta es, si yo quiero, por ejemplo, identificar en mi hijo el miedo, yo puedo ver sus reacciones a nivel fisiológico, a nivel biológico, ver si está temblando, si está muy callado. Y desde esta emoción que puede darse en tiempos de crisis, el miedo es una de las principales, el niño pudiese llegar hasta experimentar ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio, son pensamientos que a veces decimos, bueno, el niño no tiene ansiedad, sí, pero no necesariamente te lo expresa, te dice, mami, tengo ansiedad o papi, tengo ansiedad, como un adulto que ya es más consciente de sus emociones o mucho más consciente. El niño más bien puede notarse muy inquieto, ves que este niño no para, que constantemente está hablando, que de repente te llaman del colegio y te dicen, mira, mi hijo está teniendo dificultades tu hijo está teniendo dificultades para atender y necesitamos tu ayuda porque tu hijo no está prestando atención y era tan inteligente y ahora no presta atención. Entonces vemos que esa respuesta ante crisis, ante duelos, ante cambios, divorcios, un cambio dentro de la dinámica familiar puede influenciar directamente en este modelo de lo que el niño está viviendo, la situación, la crisis, que pudiésemos llamarlo contexto. Luego pasaríamos a lo que es esa emoción ligada a esta situación, el miedo, y luego pasamos a lo que viene siendo este pensamiento. El niño piensa, me voy a quedar solo, no voy a tener ayuda, y eso está en su pensamiento. ¿Y cómo el niño expresa esto? Que no es igual al adulto, al menos que sea un adolescente que ya tiene mayores habilidades de tipo a nivel de comunicación expresiva, este niño más bien va a tener conductas como dejar de estudiar, estar más inatento, probablemente veas que el niño se aísla, que este niño ya no es el mismo. Entonces escuchamos estos comentarios como que el niño ya no es el mismo, mi hijo como que no se comporta como antes desde que yo me divorcié de mi esposo, o mi hijo ya no es el mismo, que siempre llegan a consulta, mi hijo no es el mismo, o sea, ya creo que es la maestra, pero resulta ser que lo cambié de colegio 3 veces, o el niño ha pasado cambios porque ya nos fuimos del país. Entonces está también esta parte, este fenómeno actualmente del duelo migratorio, se va del país la mamá, entonces queda el papá con el niño y todo este fenómeno. Entonces decimos, el niño, o sea, se porta muy mal. Y ojo, en ese ¿qué le pasa? Bueno, tomamos las primeras herramientas que tenemos a la mano, la herramienta más bien de castigo, yo no sé por qué te pones a llorar, por qué tú estás de esa manera, si tú más bien tienes que ser fuerte, esa frasecita muy,
muy venezolana que nos caracteriza, tienes que ser fuerte, o sea, la vulnerabilidad no tiene espacio, y sí tiene espacio porque el niño también experimenta emociones, pero definitivamente como que lo dejamos a un ladito porque decimos, bueno, eso se le va a pasar, a mí se me pasó, me imagino que a él también en la medida en que crezca. Entonces no es solo eso, el niño tiene la capacidad por medio de esa figura de adulto de enfrentar la crisis, pero con un acompañamiento, con esa contención emocional que mamá, si es la abuelita, si es el cuidador puede dar esa contención para que el proceso sea más fácil de llevar, porque no voy a decir que el niño no va a experimentar, pero sí va a tener esa herramienta de contención, de abrazos, de caricias, de acompañamiento del adulto para poder llevar o sobrellevar esta crisis que se pudiese estar presentando. ¿Existe algún promedio de duración de que el niño pueda presentar como esta inestabilidad emocional ante la crisis que se esté presentando? En ese caso, la durabilidad de las emociones o de esa respuesta fisiológica del niño es muy variable, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, todas las emociones cambian. Entonces, podemos ver un niño que en un día está muy eufórico y está muy alegre y está con un estado emocional que nosotros pudiésemos decir está feliz, no le pasa nada, e internamente este niño está experimentando muchos pensamientos negativos, aislamiento, soledad, una serie de pensamientos de me voy a quedar solo, no tengo a nadie. Y yo creo que es importante allí puntualizar que esa emoción no es pasajera, por supuesto, como todas las emociones, pero pueden cambiar. Entonces, en el caso del niño, oscila. O sea, puede tener como picos de mucha euforia, picos de mucho miedo, y sin embargo, dentro de él sigue presentando esos pensamientos como de la crisis que se puede estar presentando. Por supuesto, porque el pensamiento, podemos ver un niño que enmascara sus emociones, entonces se muestra como el niño, estos niños también que a veces vemos que tú dices, ay, él solamente se le pasa leyendo, estudiando, escribiendo, es un niño sumamente inteligente, pero está aislado, entonces ya va, pero no me está expresando que se siente triste o se siente feliz, sino que solamente observo a este niño como un niño que dentro de lo que yo espero, la idealización de mami y papi, es un niño académicamente excelente, pero esos pensamientos siguen fluctuando. Entonces, el flujo del pensamiento siempre va a estar. Nuestros pensamientos, aquí estamos, por ejemplo, en este lugar, y vienen múltiples pensamientos, un flujo de pensamientos, y luego esos pensamientos se convierten están asociados a esa emoción, pero siempre va a ser el punto clave, la conducta que es consecuente a ese pensamiento, porque eso es lo que me tiene que llamar la atención. Mi hijo se aísla, mi hijo se encierra en el cuarto, mi hijo solamente lee, está metido en el mundo de los libros, es muy inteligente, pero no quiere socializar con la familia, pero no tiene el deseo de empatizar. Pasa una situación y tú le dices, hijo, ayúdame a visitar a tu tía que está un poquito enfermita. No, necesito estudiar. O sea, tengo que estar estudiando porque hay muchos exámenes. Entonces, de alguna manera, él pudiese enmascarar estas emociones, esto que le está pasando, y aún preguntándole cómo estás, se va a decir el típico, bien, no pasa nada, estoy perfecto, bien. Pero si algunas estrategias que existen podemos usarlas, estas estrategias van a permitir que el niño se exprese, tenga apertura, y no tiene que ser necesariamente un cómo estás y ya, sino otro tipo de estrategia para abrir el proceso, con cuidado, por supuesto, desde la empatía y esa escucha activa para desde la escucha sanar, desde ese escuchar, desde ese empatizar, y además reconciliar esas relaciones que, bueno, muchas veces, producto de la crisis, están rotas, las relaciones se rompen, y ahí es cuando entra esa parte de reconciliación, ¿ok? Entre el núcleo familiar. Sí, algún familiar nota que esas conductas, prestan mucha más atención a cómo se desenvuelve el niño en su entorno, que hay ciertos cambios que antes no realizaba, como mencionabas, y comienza a hacer ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían las primeras estrategias que debería implementar ese representante o ese cuidador para poder acercarse al niño de manera empática y que no vea que es como un ataque el niño, sino que es una conversación y una relación
padre-hijo, abuela-hijo, el cuidador que esté con el niño en ese momento? Yo creo que lo primero es desde el juego, ¿ok? El juego creo que es la clave, de hecho, en cualquier relación social, el juego. El llegar al niño, ojo, yo digo niño, pero también puede ser un adolescente, si hay alguna mami de algún adolescente que nos esté viendo en este momento, también. El juego, o sea, desde el decirle, mira, vamos a jugar hoy. Bueno, ellos tienen mucha tecnología, pero desde la tecnología te insertas en ese mundo, dime tu juego favorito y vamos a hacer un multijugador, ¿no? Eso es muy actualizado. Pero si de repente no manejas la tecnología no es lo tuyo como papá y mamá o sea, no quieres nada con eso, chévere, vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir al parque y en este juego vamos a empatizar. Hay un juego que a mí me encanta muchísimo, que es el juego del globito. Eso es para niños en edades de 2, 3 años en adelante, hasta los 7 años aproximadamente. Bueno, hay niños que también con 8 les gusta. Y en este juego nos inflamos, somos un globito. Entonces comenzamos a inflarnos, es una estrategia de respiración. Y le decimos, hoy vamos a jugar al globito. Entonces el globito estático, respiro, tomo aire, me inflo y luego boto y ahí, bueno, ahí entran las risas. El globito también puede ser eléctrico o si el globito está enfermo, cómo respira. Entonces, algo que también me gusta es el cuento como una estrategia. Si tu hijo es lector, si es un niño que le gusta la lectura, además es buenísimo porque le fomentas el aprendizaje a nivel de estrategias, es que puedas decirle, bueno, vamos a leer un cuento, o mira, conseguí este libro, vamos a ir a una librería y conseguir tu libro favorito. Y en ese libro favorito, bueno, hay personajes, por algo lo escoges, hacer preguntas, ¿por qué escogiste este libro? ¿Qué te llama la atención? Y desde ahí ir abriendo ese diálogo emocional. Hay muchos recursos, las películas, por ejemplo, creo que Intensamente, de hecho, doy ese comentario, Intensamente fue una película que generó tanta atención. ¿Por qué? Porque nos identificamos directamente con lo que pasa, sean adultos, niños, todas las etapas del desarrollo, ahí estaban. No había a nadie que decía, bueno, yo soy muy viejo para ver esto. No, es una película que muestra el todo y del ser humano, sus emociones. Entonces vemos que hay estrategia. Entonces ver esta película en familia, veías a muchas familias, de hecho en el contexto terapéutico, niños que llegaban diciendo yo soy ansiedad, o yo me identifico con la ira, o yo me identifico con el miedo, o yo soy más como a desagrado, o sea, me da asco las cosas y soy así como. Entonces esto nos permite crear canales, estrategias, medios. Creo que el cuento, como les decía, es súper importante, es una buena estrategia para los niños. Hay muchísimos recursos en internet que puedes descargar, gratuitos. También rompecabezas, hasta el ludo, que antiguamente se usaba mucho y todavía se puede usar porque a los niños les gusta. Juegos de estrategia, juegos como Monopolio, de intercambio, de negociación, porque bueno, van a permitir que tú como mami y papi te relaciones con tu hijo desde el juego. Una de las técnicas, de hecho, principales que yo empleo en esta parte de gestión de emociones y les recomiendo a los papás es la arteterapia. La arteterapia es una técnica que nos permite, por medio del arte, por medio de las acuarelas, por medio de múltiples materiales, permitirle al niño que exprese sus emociones. Entonces puedes hacer tu cuarto de arte en familia. Si no tienes el espacio, el rincón del arte, entonces donde toda la familia va a dibujar sus emociones, toda la familia o los miembros que estén, los cuidadores, como bien decías, están allí y van a decir cómo se sienten el día de hoy. Entonces tenemos un museo de arte en casa. Entonces este tipo de estrategias artísticas, musicoterapia también, la música como un elemento para trabajar las emociones. Vamos a escuchar hoy me siento triste, dime cuál es tu canción que te hace sentir más triste y la ponemos a todo volumen en la casa. Entonces, desde allí hasta pueden llorar, no pasa nada y decirle al niño o ese adolescente, aquí estoy, vamos, es tu canción, es la que te da mucha rabia de toda esta situación, la vamos a escuchar juntos, vamos a compartir todo este espacio y todo este espacio familiar es para crecer. Creo que lo más importante es que lo que hagas en casa sea para reconocer que quieres crecer en familia, crecimiento familiar. Y emocional también, porque por lo que mencionan, uno como representante conecta con eso que está sintiendo el niño,
el niño no se siente solo o no se siente extraño, que dice, mi mamá o mi papá también están sintiendo esta emoción, o sea, que yo no soy alguien extraño, sino que yo también me permito expresar lo que estoy sintiendo. Entonces creo que la comunicación afectiva en casa también es sumamente importante para poder ayudar a los más pequeños a sobrellevar y a identificar estas emociones, porque a medida que ellos van creciendo pasan por diferentes facetas, desde la niñez, luego viene la adolescencia, en ese tránsito también que empiezan ellos a reconocerse, que ellos sientan el apoyo de que sí, te estás pasando por eso, es válido, yo también lo estoy sintiendo, yo me siento de esta manera. Socialmente, ¿qué consideras que se deban implementar para que la sociedad permita que los niños puedan gestionar y vivir sin temor y reprimir esas emociones desde el colegio, desde algún parque, desde algún cuidado, en donde estén, qué se pudiese hacer? Yo diría que espacios multiculturales, espacios que promuevan el arte, la música, a nivel social, de hecho, o sea, que se implementen estrategias desde el área educativa. He tenido mucha experiencia en cuanto a esa área y desde el área educativa crear nuevas estrategias de tipo emocionales. Algo que yo diría es programas de inteligencia emocional, tanto a nivel educativo, a nivel familiar, programas que vemos muchos programas de todo tipo, pero implementar qué es la inteligencia emocional, cómo puedo entender y gestionar lo que estoy sintiendo y llevarlo de forma adaptativa, como espacios que permitan, yo creo que esa sería la invitación, una invitación a espacios que permitan la expresión de las emociones desde lo que a ti te gusta, desde lo que a ti te motiva, porque de repente para mí el arte es algo espectacular, es algo que me permite expresarme totalmente, pero de repente para otra persona los deportes, entonces espacios culturales, deportivos, espacios que te carguen de mayor energía, espacios de hecho hasta de yoga, de tipo espirituales, espacios que te permitan aún crecer en tu fe, espacios que te permitan, ok, estás experimentando miedo, ve a este espacio donde puedes experimentar meditación, hacer mindfulness, puedas hacer una serie de estrategias para que de esta manera la sociedad lo normalice. Yo creo que la palabra es normalizar que está bien sentirse mal, que está bien ser vulnerable, que está bien no poder con todo, que está bien no entender las cosas que te puedan estar pasando en este momento y está bien poder pausar y tener espacios individuales, personales, además que por supuesto el espacio terapéutico es un espacio clave. Yo diría que también sería bueno promover espacios terapéuticos ahorita con este auge, con esta crisis, situaciones que estamos experimentando socialmente. Vemos estos espacios de atención psicológica, atención UCAP, la UCB, estamos viendo la Metropolitana, múltiples universidades, de hecho, entes que se han unido con un mismo propósito, el propósito de la gestión emocional, la ayuda emocional, el auxilio emocional, porque estos espacios son los que van a crear grupos de apoyo, grupos de apertura para que las personas se sientan que no están solos y que cuentan con espacios para gestionar y afrontar esas emociones que puedas estar pasando o que esa persona pueda estar experimentando en ese determinado momento. Luego que pase la crisis, que se detecten las emociones en los niños, que ellos aprendan a identificar y a reconocer, ¿existe alguna transformación notoria en ellos? Sí, vamos a ver a un niño que probablemente sea menos impulsivo, que sea menos reactivo, que reaccione. De hecho, decimos los niños son inquietos por naturaleza y eso no cambia. No vemos que este niño disminuye aún este comportamiento, esta respuesta que lo activa suele disminuir. ¿Por qué? Porque este niño ya concientiza poco a poco, comienza a darse cuenta y a decir, yo no estoy interpretando los hechos desde una situación determinada, sino que yo individualmente entiendo esta emoción y desde esta emoción yo pienso esto y puedo pausar. Vamos a ver a niños más pausados,
esa transformación se va a dar en un niño más alegre, un niño más comprometido, un niño más cercano, más disciplinado, porque no se está, las emociones no son impuestas, o sea, las emociones son, o sea, darle a ese niño ese espacio a lo largo del tiempo de que no se le imponga lo que debe ser o hacer, le da a ese niño la capacidad para decir, puedo ser quien soy, promueve una mayor identidad, promueve en el niño una mayor capacidad para comunicarse con otros, para expresarse. El cambio que se ve principalmente es el comunicacional, o sea, vemos un niño que es muy aislado y en la medida en que identificó, validó sus emociones, mamá y papá lo acompañan, vemos a este niño que genera cambios, entonces ya no es el niño que está a la defensiva, sino que es el niño que está abierto a escuchar y no solo en el contexto familiar, las conductas se reproducen desde el contexto familiar hacia otros contextos y vemos que se puede reproducir y este niño va a generar un mayor impacto positivo a nivel social. Se nota una transformación desde la individualidad y que eso permite que se sienta uno más tranquilo, más sano, se pudiese decir, y que a medida que vas creciendo con esas herramientas que tú comienzas a identificar tus emociones desde niño, llegas a una edad adolescente o adulto y es mucho más fácil para ti identificar situaciones que te puedan estar pasando, okay, desde qué lugar o desde qué emoción estoy yo viendo esto que me está pasando y cómo puedo hacer para seguir adelante o enfrentar esta situación. Exactamente, porque ¿qué es lo que queremos al educar a nivel emocional a nuestros niños y a nuestros hijos? Lo que queremos es lograr un adulto sano. Y muchas veces decimos, yo no soy tan sano como adulto. Bueno, hay esperanzas, hay un lugares terapéuticos, puedes estar en espacios que te brinden asesoría, que te brinden psicoeducación, para tú poder canalizar tú también como adulto esas emociones, pero lo más importante y el objetivo de trabajar y el manejo de las emociones de los niños en tiempos de crisis es formar adultos sanos. Mientras más pequeño es el niño y más puedes ir trabajando esa identificación, esa validación y ese proceso emocional y estas estrategias, brindárselas, es más probable que este niño tenga mayores aptitudes, actitudes también y habilidades sociales, habilidades para relacionarse. Un niño que vas a visualizarlo como un adulto sano, un adulto que es capaz de reconocer, es capaz de identificar, es capaz de validarse a sí mismo y que tiene una identidad clara, una identidad de quién soy, qué quiero lograr en esta vida, para qué estoy en esta vida. Un niño que en un futuro va a ser un adulto con propósito. De acuerdo como que a esa categoría de edades, ¿cómo implementamos? O sea, están los juegos como actividad, como herramienta estratégica que puede funcionar, pero ¿qué otras actividades se pueden realizar? O sea, si están más pequeños y yo tengo un niño de 2 años en casa, ¿qué puedo hacer? Si mi hijo ya tiene 8, si mi hija ya es adolescente, ¿cómo puedo entablar esa relación con ellos para poder identificar o para evitar antes de que se desarrolle una crisis para que ellos ya vayan manejando sus emociones? Exacto, eso que tú hablas se llama anticipar las conductas. Entonces, desde las estrategias anticipatorias, por ejemplo, un niño muy bebé, tiene entre 1 año y 5 años, en este niño podemos hacer, o sea, esto lo llamamos infante, ¿ok? En este infante podemos acercarnos a colores, dibujar, entonces además no solo trabajas las emociones, puedes trabajar la motricidad fina, puedes trabajar áreas en desarrollo, que todavía, ¿qué pasa? Este cerebro está en un proceso de neuroplasticidad. Es un cerebro que está recibiendo lo máximo, así como decimos, la esponjita. Entonces tú puedes hacer actividades como juegos, además de estos juegos, siempre lo voy a mencionar, pero más allá del juego, imprimes dibujos sobre las emociones. Hay una técnica muy chévere que se llama el semáforo. Dibujas en casa un semáforo para los más pequeños, en donde les dices, bueno, el color verde, además está aprendiendo los colores, aprendiendo categorías, identificando nuevas formas en su lenguaje y en su capacidad de comprensión verbal, haces juegos. Entonces este juego va a ser el semáforo, en donde está rojo es detente, entonces le dices al niño detente y haces stop.
como un juego, una dinámica. Luego está la parte de verde, avanza, o sea, puedes avanzar, y el amarillo es pausa, si no estás muy seguro de qué pueda pasar con esa conducta. Este semáforo, bueno, es sumamente recomendable, pero también estrategias como de tipo manuales, ¿ok? Hay muchísimas en Pinterest, de hecho, estrategias a nivel manual que te van a permitir desarrollar la motricidad fina, pero también que el niño pueda desarrollar otras capacidades de socialización, juego de roles, donde mamá es la niña y tú eres el papá y la mamá, o tú eres el cuidador, entonces juegan. Hay un juego de roles, una memoria de emociones, la pueden crear en casa, identificando las emociones y jugando, el rompecabezas de las emociones, juegos de tipo también didácticos, ¿ok? Pero también puedes colocar estrategias de tipo cognitivas, atencionales, para que el niño, atencionales como poder armar, a los niños les encanta algunos, por ejemplo, el ajedrez, vamos a jugar ajedrez y en ese ajedrez hablamos de las emociones positivas y aquellas que yo no las llamo negativas, sino aquellas que son en algunas oportunidades desadaptativas, porque todas las emociones son buenas y son positivas, solo que en algunos contextos tienden a ser desadaptativas. Entonces, haces un juego por medio del ajedrez y le permites al niño tener nuevos espacios si está más grande, ya el adolescente, bueno, hacer tarjetas de preguntas, tarjetas en casa donde cuál es tu color favorito, yo te lo adivino, cambiamos el rol. A los adolescentes les encanta esto TikTok, o sea, yo sé que hay papás que a veces dicen, no, pero eso no estoy tan de acuerdo, pero hacer un TikTok con tu hijo, primero supervisas lo que está haciendo, viendo y qué es lo que mueve su mundo interior, pero también lo puedes hacer con él, hacer los bailes con él. Yo creo que eso es algo que te permite relacionarte, y además relacionarte vas a poder generar emociones y en ese momento decirle qué feliz me sentí de hacer este video contigo, qué feliz me sentí de acompañarte hoy, que eres youtuber, entonces quiero estar contigo y ayudarte en esta influencia para que tú puedas llegar más alto. Entonces esto también forma aún los roles de las profesiones, lo que el niño quiere ser, lo que el niño quiere hacer, ¿ok? Mencionabas que las emociones, o sea, no son ni positivas ni negativas, ambas son válidas. Correcto. O todas son válidas, lo importante es como que en el momento que se desarrollen. En la película que intensamente mencionan algunas emociones, pero en sí, ¿cuántas emociones existen? Múltiples, no solo, o sea, las emociones en sí se categorizan como 5 que son básicas, ¿ok? La primera es el miedo, la segunda es la tristeza, el desagrado, si existe, y la ira, ¿ok? Estas son, digamos, las principales dentro de lo que es las emociones. Y los estados emocionales, bueno, pueden ser muchísimos a nivel fisiológico: aburrimiento, fatiga, me siento conmovido, compasión, son múltiples. O sea, yo diría que son muchísimas las categorías, pudiésemos enumerar entre unas 200 en adelante. O sea, los estados son dependiendo también de la sociedad, del estado que se le dé, o la categoría que se le diga, porque bueno, de repente en Venezuela la categorización de las emociones es una, pero tiene unas palabras que tú dices, me siento bien bravo, o sea, eso de repente en otro país no existe, pero es una connotación y es un estado, viene siendo una emoción secundaria, ¿ok? Pero las principales, de las básicas, o sea, que son la raíz, vienen estas emociones que son secundarias, ¿ok? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con los niños que han tenido que enfrentar una crisis? Mi experiencia ante niños que han tenido que presentar una crisis, bueno, yo creo que lo primero es el acompañamiento, porque ese niño que está en crisis, de alguna manera, esa mamá y ese papá también se ven angustiados, se ven preocupados, se ven desesperados. Entonces yo creo que hay un acompañamiento, es lo primero que yo hago, decirles que no están solos, que cuentan conmigo, que en ese proceso vamos a estar juntos, que es un trabajo en equipo. Este niño que pueda estar presentando la crisis, lo primero que abordo, pero de inmediato, es un entrenamiento cognitivo en el área de las emociones, un entrenamiento en el que el niño pueda sentirse en un espacio también seguro, que la terapia sea ese lugar que identifique como confidencial, como tu espacio privado, como tu espacio también de jugar, de reír, de llorar. Eso es lo primero, y que mamá y papá también, o estos cuidadores, se sientan en confianza de que ese es su lugar. O sea, que la terapia también
es parte de tu lugar, tu espacio, y que puedes ser como eres, ¿ok? Eso es lo primero, marcar ese proceso de identidad, pero también hacer intervenciones. Estas intervenciones van a depender del caso, van a depender de la crisis, van a depender si es un divorcio, van a depender si es un duelo migratorio. Todas las intervenciones que yo realizo en terapia dependen del motivo de consulta. ¿Qué es lo que trae ese niño? ¿Cuál es la crisis? Si es escolar, si es una crisis de duelo, si murió un familiar, si alguien se fue del país. Esa crisis la vamos a abordar primero desde el acompañamiento, el trabajo en equipo, pero también estrategias como las que estoy mencionando, de tipo cognitivas, estrategias de atención, de memoria. Yo trabajo todos los procesos. ¿Por qué? Porque el ser humano, este niño es un todo. Y en el todo tenemos que trabajar. No puedo decir que si yo soy alguien que tiene una piecita rota, de repente en el área de lenguaje, yo voy a trabajar el todo de la misma forma, ¿no? Yo tengo que atender a diversas áreas para que este niño cada vez fomente su autoestima, la autoestima que es sumamente importante en ese proceso de identidad, el cómo se ve a sí mismo. Trabajo mucho en lo que es el propósito en el área en cuanto a los adolescentes, cuál es ese propósito de vida, cuál es ese proyecto de vida, ir canalizando ese proceso vocacional, ese proceso de entender hacia dónde voy, qué puedo dar al mundo, qué puedo dar a esta vida. Y trabajo muchísimo con esa motivación intrínseca, ¿ok? En familia que pueda tener, y la extrínseca. O sea, yo busco que ese niño, su foco atencional que está en la crisis, en las preocupaciones, en todo lo que pueda estar ocurriendo, su foco atencional pase a las áreas positivas, al agradecimiento, a terapias estratégicas como puedes respirar, estamos ahorita en el presente, eres grande, eres bueno, eres un niño muy inteligente, eres alguien capaz de resolver, eres alguien que tiene, mira cómo te salió este juego, o sea, lo hiciste, me ganaste. Yo también trabajo hasta ponerme como ellos, o sea, en realidad ponerme como el niño, porque para trabajar con un niño tengo que ser mi niño prácticamente, o con un adolescente, entender su realidad. No puedo llegar desde el adulto imponente, desde el adulto que marca sus normas, que dice yo soy así, yo soy la psicóloga y yo me las sé todas. No me las, realmente ningún ser humano tiene todo el máximo conocimiento de todas las áreas, pero desde esa empatía, desde el ser, desde el acercarme a lo que yo soy como persona, me acerco a ese niño para que ese niño entienda que hay otro humano, o sea, hay alguien que está, algo que yo utilizo a nivel espiritual es que somos seres hambrientos que ayudamos a personas que también están hambrientas. Es decir, hambrientas de conocimiento, y esa misma persona que está enseñándote también aprende de ti. Es un dar y recibir. La terapia es dar y recibir. No veo la terapia, de hecho, como en tiempos de crisis, como un solo dar. O sea, yo soy la autoridad y tú no sabes. No, más bien es un dar y recibir, donde me puedo nutrir también de las experiencias de los pacientes, donde puedo también aprender cosas de ellos y también puedo dar de mis conocimientos, pero cada terapia es única. Cada niño es único, cada proceso de aprendizaje es único, y en la crisis es solo una arista pequeña de lo que pueda estar ocurriendo en ese momento para el niño, sino que más bien es un pedacito de todo el universo que tiene ese niño o ese adolescente en este caso. ¿A partir de qué edad es recomendable llevar a un niño a terapia? Desde que está en el vientre. Porque está ahí ese bebé, esa mamá puede ir, sí, totalmente, porque hay muchos mitos y es bueno tomar este espacio para romper los mitos sobre lo que es un psicólogo, sobre solamente estamos locos y el que está loco va al psicólogo. No, tienes que estar loco si estás en un proceso. De hecho, las mamás primerizas, las que ya tienen 5 y ya no saben qué hacer con el último, todos, o sea, desde que ese embrión está allí, ese bebé que está en gestación, tú puedes asistir y acudir a terapia. Todos, hasta los 100, mientras tengas vida, mientras puedas trabajar en ti, eso sí, cada día estamos en un proceso de cambio, cada día estamos en un proceso de renovarnos, cada día estamos en un proceso de transformación, y yo creo que la transformación parte de cada día poner un granito de tu parte, trabajar no solo en terapia, trabajar en todas las múltiples herramientas que hoy en día en este siglo moderno estamos teniendo, sino
cada día tenemos la oportunidad de cambiar, de crecer, de hacer transformación. Entonces, desde que ese bebecito está allí, o sea, ya puedes trabajar, hablarle a él, trabajar en terapia, darle palabras positivas, ir visualizando qué quieres que sea tu hijo desde que está en el vientre, ir visualizando hacia dónde vas con este proyecto, hacia dónde vas con esta historia familiar, sanar heridas del pasado si ya estás, si eres mamá primeriza o si estás teniendo este bebé y no sabes qué hacer. El proceso de sanidad es para todas las edades, así que creo que en todas las edades podemos trabajar, podemos sanar y podemos crecer y hacer cambios a nivel personal. Me encanta de verdad porque, como tú dices, estos niños que los estamos ayudando a que ellos aprendan a gestionar y a reconocer sus emociones es para que en un futuro sean unos adultos sanos y que puedan tener una vida mucho más saludable, abundante, reconociendo y aceptándose desde su ser, desde su autenticidad y desde la identidad propia que tiene cada individuo. Correcto. Me parece maravilloso y este tema da para muchísimos más episodios porque es importante y que pienso que en cada etapa los niños de hace 20 años no son los mismos de hoy en día y los que nacerán dentro de 5 o 10 años no serán igual a esta nueva generación. Entonces creo que es importante conocer este tipo de temas y que las emociones es algo que está siempre dentro de nosotros, no se van a ir, no las podemos invalidar, aunque las encerremos, va a llegar un momento donde van a salir y van a explotar y quizás el caos que puedas presentarte en ese momento va a ser difícil. O es el detonante. Es el detonante, entonces es importante ir atacándolas o ir trabajando en ellas desde pequeña. Estoy muy agradecida de verdad. Gracias a ti, por gracias a ustedes. todos las herramientas que compartiste con toda la comunidad de Florecer. Antes de irnos, un último mensaje para todos aquellos padres, cuidadores que tengan o que estén presentando alguna crisis en su entorno. ¿Qué es el consejo que les puedes dar a ellos en este momento? Si no sabes ya qué hacer, buscar ayuda. Creo que mostrarse vulnerables y reconocer que necesitas esa ayuda, que necesitas una mano amiga, que necesitas una red de apoyo. Si estás solo y no tienes personas a tu alrededor, quiero que sepas que siempre hay alguien a tu lado. Que siempre un lema que yo tengo interno es nunca solos. Entonces, nunca vas a estar solo, reconoce que no estás solo y que puedes pedir ayuda. Existe, la terapia psicológica conmigo, o sea, abierta totalmente. Esa es la invitación a que puedas ser parte también de estos procesos, de ser escuchado, de ser atendido, pero también en los espacios familiares, no dejar, en medio de estas crisis que vivimos, dejar de relacionarte con otros. El aislamiento es el peor enemigo. El aislamiento es el peor enemigo porque nos lleva más bien a enfocarnos en nuestros pensamientos y no en toda la variedad de la vida, de lo rico que es estar vivos, del gozo de estar respirando. Uno de mi invitación sería que respires, que pauses. No pasa nada si respiras, no pasa nada si pausas, no pasa nada si ya la agenda te tiene sobresaturado, ya no sabes qué hacer y lo reconoces y pides ayuda. Pedir ayuda y orientación creo que es la clave en estos tiempos y disfrutar. Hacer lo que más te guste. Si lo que más te gusta es hacer dulces, postres, escribir, pintar, bailar, por supuesto, hacer música, de hecho, los que son músicos y se relacionan por medio de la música, el arte, hazlo. Los idiomas, aprender un nuevo idioma. En tiempos de crisis, qué mejor oportunidad de aprender nuevas cosas, de crecer personalmente y de conectar contigo mismo. Yo creo que la principal y última invitación es conecta contigo mismo. Conecta con todo lo que te está pasando, con todo lo que estás experimentando en este momento y solamente déjate fluir. Ismael Cala me encanta como lo que es lo que él motiva, lo que nos dice. Hay un libro que se llama Fluir para no sufrir. Entonces, fluir y dejar que cada acontecimiento que vaya pasando lo sigas experimentando, lo sigas viviendo, siendo consciente, aprendiendo, sanando,
entendiendo que es parte de lo que Dios te da, lo que la vida te regala para tu ser, para tú experimentar lo que estás viviendo y decirle este proceso, aquí estoy, recibo este proceso, recibo lo que estoy viviendo y me abro a las oportunidades y al abanico de oportunidades que tengo y que están por venir. Así que todo va a estar bien, esto es temporal y buscando ayuda y las herramientas necesarias puedes avanzar y crecer. Me encanta, yo le agregaría también para finalizar, permítete ser y sentir. Es un momento muy importante. Ser y sentir, correcto. Bueno, para despedirnos, yo te traigo un obsequio. Gracias. Gracias. Ay, me encantan las flores, amo las flores. Me encanta, esta es una manera, un reconocimiento a cada una de mis invitadas porque no hay una fecha para recibir Gracias. presente, siempre es un motivo por Gracias. el día. Gracias. Sí. Bueno, con esto nos despedimos, cuídense mucho, cualquier cosa pueden dejarnos acá en los comentarios, nos vemos en otro episodio. Chao. Hemos llegado al final de este episodio. Yo soy Jessica Rengifo. Quiero darte las gracias por suscribirte, comentar y compartir este episodio en las diferentes plataformas digitales. Recuerda, hoy es el mejor momento para florecer.